Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, fue una de las reinas más sobresalientes de la historia de España. Yo creo que quizá la más importante, un personaje relevante de la historia y no solo de España. Una reina de la cual podemos decir mucho, pues no solo como soberana, pero también como esposa y como madre dedicada. Y sobre todo podemos decir de ella una mujer de una gran piedad, de una gran fe que la acompañó a lo largo de su vida. Esta gran reina de la historia de España nació un día de Jueves Santo, el 22 de abril de 1451, en la villa de Madrigal de las Altas Torres. Era hija del rey de Castilla, Juan II, de su segunda esposa, Isabel de Portugal. En aquel momento nadie podía imaginar que esta niña, esta infanta, que no nació para ser reina, pero que sí que estaba hecha para reinar, se convertiría en la mejor reina de toda Castilla, que culminaría la Reconquista con la conquista del Reino de Granada, que para ella fue uno de los logros más importantes de su reinado, y que cambiaría, transformaría el mapamundi de la época con el descubrimiento de América. Desde muy pequeña, en su educación en Arévalo, estuvo ambientado en un ambiente de piedad y de austeridad, y recibió mucho el influjo del espíritu franciscano. De hecho, el historiador Manuel Fernández Álvarez dice de ella que era un alma franciscana, y este espíritu franciscano la acompañó a lo largo de toda su vida. De hecho, ella, cuando estaba a punto de morir, en su testamento dejó claro que quería ser enterrada en el convento de San Francisco, de la Alhambra, en Granada, y vestida con el hábito franciscano de manera sencilla y de manera austera. Para entender a Isabel la Católica, yo creo que hay que entender y comprenderla en su tiempo. Cualquier personaje relevante de la historia hay que ubicarlo, enmarcarlo en su tiempo para valorarlo. Ella nació en una época muy importante de la historia, con muchos cambios. Asistimos al fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Es una época, porque por ejemplo, 2 años después de nacer ella, tuvo lugar la caída de Constantinopla por el Imperio turco y el fin de Bizancio. Es un momento en el que también empiezan las navegaciones oceánicas y con ello el descubrimiento de América, en el que ella tuvo tanto protagonismo, ¿no? También incluso en España, ¿no? En España también están ocurriendo muchos cambios. Es una época en la de luchas nobiliarias, es una época de guerras, de intrigas, que marcaron toda la problemática de su proclamación como sucesora de la corona y posteriormente su proclamación como reina. Luego otra cosa también muy importante, su matrimonio con Fernando de Aragón, su matrimonio con Fernando el Católico, que en un principio tuvo un sentido político, pero que fue uno de los grandes pilares de su reinado. Isabel y Fernando y Isabel, los reyes católicos, fueron los grandes monarcas de aquella época y fueron muy admirados. Y la reina Isabel profesó un amor profundo por su esposo y una dedicación muy importante por su esposo. Nuevamente es el testamento quien nos lo dice. Ella quería ser enterrada, que los dos fueran enterrados juntos, quería vivir en la eternidad con Fernando. Y también el propio Fernando el Católico, cuando muere tiempo después, él también dice en el testamento: da gracias a Dios por haber tenido una mujer tan excelsa. Fue una mujer realmente excelente en muchos sentidos, ¿no? Una madre dedicada, una madre que sufrió mucho con sus hijos, sufrió mucho como cualquier madre, pero una reina, pues imagino, las ausencias de sus hijos. Tuvo además la desgracia de que 2 de sus hijos murieron. Primero Juan, que era el heredero a la corona de Castilla y Aragón, que para ella fue un golpe tremendo. Ella lo llamaba de forma cariñosa mi ángel. Luego después murió su primogénita, Isabel, que era la reina de Portugal, y a ello se añadió incluso la muerte de su nieto, Miguel, a muy corta edad, ¿no? Todo esto la sumió una tristeza enorme, es lo que dicen los cuchillos de dolor que sufrió la reina Isabel al final de su vida y que desde luego minó mucho su salud. También incluso el problema de la sucesión con su hija Juana, la tristemente conocida como Juana la Loca, que también daba muestras de tener problemas, síntomas de enfermedad mental, y que entristecieron aún más a su madre, ¿no? Que veía que esos cimientos que ella había construido se desmoronaban, ¿no? Entonces, una reina que sufrió mucho al final de su vida, ¿no? Esas muertes, esos dolores, como madre tuvo que sufrirlos muchísimo. Por otro lado, me gustaría también señalar aspectos también
políticos. Desde luego, durante el reinado de los Reyes Católicos hubo una serie de saltos, una gran madurez política, social y económica en todos los niveles, también incluso en las artes, en la cultura. La reina Isabel fue una gran mecenas, coleccionó libros, coleccionó cuadros, coleccionó tapices, tuvo una gran biblioteca, creó escuelas en la corte, no solo para sus hijos, sino también para otros. Y como hecho trascendental, por ejemplo, en este momento de su reinado, fue, por ejemplo, la publicación de la gramática castellana de Nebrija, ¿no? Este mismo humanista le dedicó la gramática a la reina. Pero si hay algo que me quiero resaltar realmente de Isabel, la gran reina católica, es que fue una mujer tremendamente piadosa, una mujer de piedad, una mujer, sus actos de caridad, su limosna, que a veces las hacía en secreto, ¿no? Desde luego demostró que tenía una vida espiritual muy grande y que eso fue el eje esencial de su vida, ¿no? Su compromiso con Dios, su compromiso con el prójimo, marcaron muchísimo su vida, ese afán evangelizador. Ella tuvo un papel muy importante en el inicio de la evangelización en América. Estaba muy convencida de esa ingente tarea, ¿eh? Ella no salió de España, pero fue misionera, porque tenía muy clara esa misión, ¿eh? Nuevamente en ese testamento vital ella lo dice, estos indios, estos nuevos súbditos, deben ser tratados como súbditos que son, ¿no? Deben ser tratados justamente. Ella anhelaba que conocieran la fe católica, ¿no? Que tanto la inspiraba a ella. Ella anhelaba que formaran parte de la Iglesia católica, ¿no? Y eso lo dejó muy plasmado. Entonces, esa consideración del indio se adelanta un poco a las leyes de Indias que reglaron la vida en aquellas tierras y que se pueden considerar como el origen de lo que conocemos como derechos humanos, ¿eh? Por tanto, Isabel la Católica fue la primera, y esto es muy importante, que se interesó por los derechos de los indios, porque los llamaba súbditos. Ella consideraba que eran los propietarios de sus tierras, que les pertenecían antes de que llegaran los españoles. Ella, incluso en 1500, dictó un decreto que prohibía la esclavitud. Todo siempre decretó leyes, siempre teniendo en cuenta ese horizonte misionero, enviando clérigos a América, ¿no? Educadores, clérigos que incluso aprendían las lenguas de aquellas personas, de aquellos indios, ¿no? Entonces esto es importantísimo, ¿no? Para entender un poco la figura de esta gran reina, ¿no? Y quiero volver nuevamente al testamento. Insisto mucho en el testamento porque es quizá el documento que más refleja la talla moral y también política de esta gran reina, ¿no? Empezando por su sentido religioso de la vida, porque ella empieza así, dando gracias a Dios, a la Virgen, ese gran sentido religioso de la vida, pero también por sus anhelos políticos, las líneas de actuación política que deseaba para sus reinos, también el problema de la sucesión en la persona de su hija Juana. Todo eso le preocupaba. Pero luego en el testamento también aparece su humildad, una mujer muy humilde para ser quien fue, una mujer que no quiso unos funerales muy grandes, una mujer que quiso ser enterrada de forma sencilla, nuevamente con ese hábito, con el hábito franciscano. Una mujer que pidió que el exceso que se preveía para sus exequias fúnebres fuera dado como limosna a los pobres, e incluso que se comprara cera para alumbrar el Santísimo en las iglesias donde no había tantos recursos. Todo eso demuestra que era una gran mujer. Es verdad que algunos historiadores y no historiadores pueden decir, bueno, hay otros hitos, otros elementos en la vida de los reyes católicos, en la vida de Isabel la Católica, pues como la expulsión de los judíos, la Inquisición. Es cierto, son hitos que tuvieron lugar durante el reinado de Isabel la Católica, pero como he dicho antes, tienen que ser valorados en el momento en el que vivió, en la época en la que ella vivió. Es la única manera de comprenderlo, porque desde luego fue una gran mujer, eso no hay duda, y la historia lo ilumina, ¿no? Fue una gran mujer, una gran madre, y por ejemplo, el cardenal Cisneros, otra alma franciscana como ella, que fue su confesor y que la conocía muy bien, dijo de ella, jamás conocerá el mundo una reina de tan elevado espíritu, de corazón tan puro, de tan altísima piedad y de celo tan consciente.